Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. En primer lugar, damos gracias al Padre Dios que nos ha permitido realizar la obra juntamente con el Padre Pío de Pietrelcina, gracias a su paternidad, a su intercesión del Padre Pío. Estamos hoy aquí con esta obra de liberación y crecimiento espiritual de las almas. Gracias, Padre Pío, por tus oraciones en vida, por tus méritos, por tus sufrimientos, y gracias porque siempre te preocupas de tus hijos espirituales desde el más allá y nos permites seguir creciendo y nos invitas a una mayor santidad, un mayor amor a Jesús, a María, que fueron tus últimas frases, Jesús, María, y el amor a las almas, el amor a la Iglesia, que siempre ha caracterizado toda tu vida. Doy gracias, decía San Pablo, aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio. Padre Pío decía que era solamente un fraile que reza, mas Dios que lo ha fortalecido. Ayer festejábamos 12 años de votos perpetuos con el Padre Jorgito. Él está de retiro espiritual, así que recen por él. Pero de manera particular también hoy nos gozamos de los votos que van a hacer algunos laicos, cuarto voto de filiación, reparación y servicio marianos. Y además laicos que van a hacer otros votos de renovación ya consagrados al servicio del Señor. Damos gracias al Señor. Damos gracias por tantos hijos espirituales del Padre Pío, porque la tercera orden de laicos está bajo el patrocinio del Padre Pío. ¿Cómo no darle gracias a Dios, a Él?
Decíamos que los grandes amores del Padre Pío fueron Jesús, María y la Iglesia. Él le tocó vivir un tiempo especial, difícil, providencialmente en el siglo XX, aunque nació en el XIX, y le cupo estar en la vida histórica junto a 7 pontífices, hasta que en 1968, junto a Pablo VI, el Señor se lo llevó. 7 pontífices. A la edad de 81 años partía el Padre Pío. Yo ya me tengo que ir preparando porque no llevo 7 pontífices, sino 6. Dios me conceda la gracia un poquito más. No para que se muera el Papa Francisco y yo pueda cumplir los 7 años, sino los 7 pontificados, sino para completar este número del Padre Pío. Él le tocó justamente estar a caballo entre los 2 siglos, pero en su desarrollo de vida un poco más cercano a el Papa Pío X en adelante. San Pío X, cuando descansaba San Pío X, este gran papa del inicio del siglo, decía de él el Padre Pío: deseemos al nuevo pontífice que sea un digno sucesor de ese gran papa que fue Pío X. Evidentemente no se sabía que era santo, diríamos porque no estaba canonizado, pero el Padre Pío ya lo consideraba un santo. Alma verdaderamente noble y santa, como nunca tuvo otro igual la ciudad de Roma, refiere el Padre Pío de San Pío X. Con Benedicto XV dijo de él, Benedicto XV, del Padre Pío: el Padre Pío es uno de esos hombres extraordinarios que Dios envía al mundo de cuando en cuando para convertir a los hombres. Una frase muy elocuente porque está refiriendo que es un verdadero don ese Padre Pío para los hombres. Con Pío XI tenemos que había sido rodeado Pío XI de gente que no lo quería al Padre Pío, entonces le tocó sufrir todo lo que el Santo Oficio realizó por falsas investigaciones, haciéndose eco de calumnias, y como saben ustedes le habían quitado la Santa Misa en público y la posibilidad también ministerial de confesar. Mas el obediente siempre a la Iglesia se retiró, no apareció en público y rezó su Santa Misa en privado, siempre en obediencia. Y cuando el Papa Pío XI le levanta esos cargos, por así decir, dice de él: ahora estaréis contentos los capuchinos por haber sido el Padre Pío reintegrado en su ministerio. Es una cosa muy rara, sino única en la historia. Pareciera que no se da con tanta frecuencia que se reintegren al ministerio, pues sabemos que el Padre Pío era totalmente inocente y que por las calumnias había dejado de celebrar por orden de la Iglesia la Santa Misa en público. Con Pío XII van a cambiar las cosas. Él se expresó de el Padre Pío lo siguiente: el Padre Pío es un gran santo, ciertamente es un santo varón. Juan XXIII también de alguna forma no recibió buenas noticias del Padre Pío, pero ante esta Casa del Sollievo de la Sofferenza, que ha sido ese hospital magnífico que ha salido por inspiración
del corazón del Padre Pío decía sobre esta casa: la llamó benéfica planta que ha brotado en el campo del Señor por el celo infatigable de un ministro suyo. Bien, seguimos con estas relaciones entre el Padre Pío y los papas. Pablo VI, ya cuando muere el Padre Pío en el 68, inmediatamente se movió a dar sus condolencias a los padres capuchinos y les escribía: se realizará en vosotros el milagro que se realizó en el Padre Pío. Mirad qué fama tuvo, qué clientela mundial reunió junto a sí. Pero, ¿por qué? ¿Acaso porque era un filósofo o un sabio? ¿O porque disponía de medios? Porque celebraba la misa humildemente, confesaba de la mañana a la noche y estaba, aun si resulta difícil decirlo, sellado con las llagas de nuestro Señor. Era hombre de oración y hombre de sufrimiento. Pues es una definición perfecta que hace del Padre Pío: un hombre de oración y un hombre que amaba la cruz y el sufrimiento, entregado siempre por la Iglesia, como vamos a ver del propio Padre Pío. Juan Pablo II, como sabemos, lo ha beatificado y lo ha canonizado el 16 de junio del 2002. El Papa que podríamos decir fue el Papa que lo había conocido antes, le pedía oraciones en carta, oraciones que se han cumplido, porque él pedía oraciones por una persona que apreciaba mucho y se curó de cáncer. Gracias probablemente a las oraciones del mismo Karol Wojtyła, pero también a las oraciones del Padre Pío. Lo llamaba el humilde y amado Padre Pío. Y cuando lo canoniza hace como 5 peticiones muy cortitas que les quiero. Es más larga, evidentemente, la homilía, pero decimos lo siguiente: enséñanos también a nosotros, te lo pedimos, dice Juan Pablo II, la humildad de corazón, para ser considerados entre los pequeños del Evangelio, a los que el Padre prometió revelar los misterios de su reino. Hoy por eso tenemos el Evangelio de aquellos que Dios se revela a esos que son pequeños. Decía Juan Pablo II: ayúdanos a orar sin cansarnos jamás, con la certeza de que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Ciertamente, alcánzanos una mirada de fe capaz de reconocer prontamente en los pobres y en los que sufren el rostro mismo de Jesús. Si es pobre, allí está Jesús. Y si además está enfermo, doblemente está Jesús, decía el Padre Pío. Sosténnos en la hora de la lucha y de la prueba. Y si caemos, haz que experimentemos la alegría del sacramento de la confesión. Transmítenos tu tierna devoción a María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Como sabemos, Padre Pío amaba tiernamente a la Virgen. Y acompáñanos por último en la peregrinación terrena hacia la patria feliz, a donde esperamos llegar también nosotros para contemplar eternamente la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, humildad en la pequeñez, la oración, esa mirada de fe que es necesario en los momentos de la prueba, esa fortaleza, la devoción a la Virgen María y el acompañamiento continuo a los hijos suyos hasta que lleguen al cielo. En temprana juventud, el Padre Pío tenía ya locuciones en el corazón
y ya siendo un joven sacerdote tuvo una especie de toque, se llama así, sustancial en el alma. Le escribía a su padre espiritual lo siguiente: durante este acontecimiento tuve tiempo para ofrecerme con todo mi ser enteramente al Señor, por el fin propuesto por el Santo Padre, al recomendar a todos el ofrecimiento de nuestras oraciones y sacrificios por la Iglesia. El Papa había pedido oraciones por la Iglesia, ofrecer sacrificios y oraciones por la Iglesia. Entonces él responde a eso y se ofrece. Apenas hube terminado de hacer mi ofrecimiento, cuando sentí que cala en el fondo de una prisión durísima y que la puerta de la prisión se cerraba tras de mí con gran fragor. Me sentí luego amarrado por durísimas cadenas y noté que me iba a faltar el aliento aún para respirar. Desde aquel momento me siento en el infierno, sin posible sosiego, ni siquiera por un instante. Hasta ahí el Padre Pío. Es decir, que al ofrecerse en sacrificio por la Iglesia, por el bienestar de la Iglesia, Dios permitió esto que en realidad después a lo largo de su vida fue de gran tormento, sufrir por la Iglesia, sufrir de la incomprensión de la Iglesia, sufrir los ataques por parte de la Iglesia. Como ustedes saben, al Padre Pío en sus investigaciones impropias le habían puesto micrófonos en el confesionario, bajo la cama, en la celda, en la cama. Cosas que no se puede esperar de nadie. Todas esas cosas el Padre Pío las ha sufrido de parte de la misma Iglesia, la incomprensión. Y él, sin embargo, siempre era obediente a todo lo que le pedían de Roma y se enojaba mucho con aquellos que decían que era una injusticia. Él siempre rechazaba toda defensa y decía que si eso lo había permitido Dios, era por algo para un bien mayor. Entonces, en esta visión que tiene el Padre Pío después de haberse consagrado por el Papa y por la Iglesia, se presenta como en síntesis el programa de su vida, porque sabemos también que el demonio lo atacaba muchísimo, aún físicamente, y por más de 50 años llevará los dolores de las llagas del Señor. Podríamos decir que el Padre Pío amó tiernamente a la Iglesia, la amó como su madre, la amó también como un esposo ama a su esposa. Quien desfallece, que el Padre Pío no desfallezca, para decirlo con San Pablo. Porque bella cosa, decía San Pedro, bella cosa es tolerar penas por consideración a Dios cuando se sufre injustamente. Bella cosa es a los ojos de Dios, porque se vive en la octava bienaventuranza, que es bienaventurados aquellos que sufren persecución por el nombre de Jesús. Cuando en tiempos de Pío XII, viendo sufrir tanto a este pontífice en la Segunda Guerra Mundial, el Padre Pío siempre lo recordaba continuamente en sus oraciones y ofrecía la vida por él. Consta en muchos momentos, por ejemplo, cuando el doctor Medi cuenta esta anécdota. Era en los últimos días del pontificado de Pío XII. Visitaba yo al Padre Pío y me dice en voz baja: Enrique Medi, di al Papa que doy muchas veces
con intensa alegría mi vida por él. Fui a Roma y llevé al romano pontífice su mensaje. No, profesor, no, dijo el Santo Padre. No hace falta ya. Agradezco de todo corazón el ofrecimiento que hace el Padre Pío, porque me siento tan cansado. Y luego apenas llegaron a percibirse ciertas palabras que decía el Papa a media voz. No, no quiero, no, quiero irme ya. Quiero volar ya, allá, allá, arriba, arriba. Y a los 7 días volaba el gran Papa a recibir el más allá, arriba. Enrique Medi, este médico que lo conoció muy de cerca, dice de él, del Padre Pío: cuando la Iglesia le ha pedido el sacrificio de no celebrar la misa en público, no la ha celebrado. Cuando le ha pedido el sacrificio de estar encerrado en absoluto silencio, ha guardado silencio absoluto. Cuando le ha pedido hablar, ha hablado. Cuando le ha pedido orar, ha orado. Cuando le ha dado la orden de desaparecer, no dejaba ver de él no se dejaba ver por ninguna parte. ¿Qué podemos decir ya para terminar? El Padre Pío es un hombre de iglesia que ha sufrido por la iglesia, ha sufrido a causa de la iglesia, ha sufrido los avatares históricos de la iglesia, ha sufrido persecución y malentendimiento de aún de los pontífices sobre él. Y sin embargo, el Padre Pío se entregaba cada vez más al servicio de la iglesia, con su cruz pesada. ¿Qué tenía para ofrecerle a la iglesia? Él no lo sabía, o lo sabía, pero no lo entendería. La cruz de Cristo brillaba con un fulgor inmenso en San Giovanni Rotondo, que desde allí, desde el Monte Gárgano, se esparcían lluvias innumerables de gracias que llegaban a todos los peregrinos, a los soldados en guerra, a las almas del purgatorio, al pontífice, a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas, a las almas que le escribían continuamente y que él procuraba responder y llevarlas siempre en su corazón. Ese fue el corazón del Padre Pío. En su centro, la cruz de Cristo que brillaba y el amor inmenso del corazón de Jesús a la iglesia como madre y como esposa.